Buenos días amigos, ¿cómo están? Nuevamente en su programa Económica en Andina Canal Online. Qué gusto de tenerlos a ustedes. Hoy vamos a conversar con David Robalino. Él es el economista principal del Banco Mundial y también es líder del equipo de trabajo y de la Juventud para el Desarrollo Humano de esta entidad multilateral. Señor Robalino, mucho gusto. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está usted? Un gusto estar acá. Vamos a comentar específicamente, amigos, de temas generales, de desarrollo, de empleo, pero específicamente hay un producto, una nueva herramienta que nos va a presentar el señor Robalino, eso lo vamos a hacer más adelante. Y para iniciar un poco, ponernos en contexto, porque obviamente los amigos saben que el gobierno ha lanzado un paquete de medidas para reactivar la economía, un poco para adelantar y dinamizar la inversión, reducir las trabas burocráticas, un poco también la parte tributaria. Y eso genera un entorno de mejoramiento en lo que es la parte laboral, el empleo, el crecimiento, el consumo. Para este tema queremos ver la opinión del señor Robalino específicamente. Yo no estoy muy al tanto del programa económico del gobierno peruano, pero entiendo que son políticas que están implementando para tratar de reactivar la economía. Y el tipo de iniciativas que usted discute son iniciativas que se han utilizado en otros países, por ejemplo, en el caso de la última crisis financiera, y que tratan básicamente de reducir el costo del trabajo, por ejemplo, tratar de reducir los costos de crear negocios, de invertir, y con el objetivo de movilizar recursos justamente que permitan a la economía de crecer y mantener al menos el nivel de empleo, o mejor aún generar empleo. Son políticas que se han probado nuevamente en el caso de la última crisis financiera que tuvimos, que pueden tener un impacto de corto plazo que es importante. Un poco se analiza, ¿cómo visualiza usted la evolución del empleo? La OIT ha sacado de repente una variación, ellos tienen una proyección que se va a reducir de repente por algunos factores, reducción de la demanda en China, todavía hay algunos esbozos de reducción de productividad y crecimiento en Europa, y en Estados Unidos todavía no hay una definición de si termina de crecer o no. Es una gran pregunta. Nosotros terminamos de hacer un estudio hace pocos meses, ¿no? Tratando de ver qué está pasando con el trabajo a nivel mundial. Y es verdad que hay un problema de desempleo. Con la crisis financiera se perdieron como 30 millones de empleos, pero antes de la crisis ya había 700 millones de gentes que no trabajaban. Pero más grave que el problema del desempleo es el problema de la gente que ni siquiera participa en el mercado de trabajo. Más de 1.2 billones de personas están en edad de trabajar y no participan en el mercado de trabajo. Muchas son mujeres, otros son jóvenes. El otro problema que me parece aún más grave es que la gente que está trabajando, 50% de la gente que está trabajando a nivel internacional, están en actividades de muy baja productividad. Son trabajadores independientes, muchas veces trabajan en pequeños negocios, en las casas, sin paga. 60% de ellos son pobres. Yo creo que el problema que tenemos a nivel internacional cuando se trata del trabajo, sí es la creación de empleo, pero más que eso es la calidad del trabajo. ¿Cómo aumentamos la productividad, el empleo digno del que habla la ILO? Empleo de calidad y empleo digno, ¿no? En el Perú hay una constancia o crecimiento constante del empleo, específicamente por el crecimiento de la economía, que ha estado alrededor de entre 5.5 y 6%. No obstante, pues obviamente estos problemas externos, como la reducción de los precios internacionales de metales, un poco que ha hecho que se vea desacelerada el ritmo de crecimiento, pero de repente con estas medidas que usted califica que son apropiadas, el empleo pueda mantener su ritmo. Crecimiento, en efecto, esperemos que sea así en el caso peruano y que no nos olvidemos, ¿no?, de esa agenda de mejorar la calidad de los trabajos que existen ya ahí, ¿no? Está ligado al problema de la informalidad, por ejemplo, ¿no? Y específicamente, ¿cómo podríamos hacer en una época en que los mercados están tan cerca? ¿Cómo reducir esa informalidad?
Con respecto a la informalidad, primero hay que tener expectativas realistas. No es un problema que se va a resolver de día a la mañana. A mí me parece que esa agenda tiene dos partes. La primera, asegurarse que así los trabajadores ahora se encuentren trabajando por cuenta de manera independiente o en agricultura, tengan acceso a la protección social. La agenda de la cobertura de la seguridad social a los trabajadores informales es importante, traer a ellos la seguridad social. Y luego esta agenda de la que hablaba hace un rato de aumentar la productividad. En muchos casos aumentar la productividad del trabajador independiente. Una de las políticas que debe considerarse son inversiones en capital humano en este segmento de la población. Luego están las regulaciones del clima de negocios, etcétera, que pueden ayudar al margen a reducir el tamaño del sector informal, pero es una cosa que va a tomar tiempo. Me parece interesante esto de la inversión en el capital humano, que buena cuenta va a permitir que las personas se desarrollen, o tengan un mejor unidad laboral. Pero ¿cómo hacer esto en un entorno desigual? En Latinoamérica, obviamente, las plazas son diferentes y tienen diferentes características. ¿Cómo podríamos darle de repente una estabilidad, un equilibrio a lo que es la igualdad y condiciones de trabajo? Mire, a mí me parece que el principal ingrediente en el que hay que actuar, si es que tratamos de ecualizar un poco la distribución del ingreso que está ligada a la productividad del trabajo, es justamente el capital humano. Y yo trato de diferenciar siempre entre el problema del stock, ¿no?, y el problema del flujo. El problema del flujo es el problema de medio largo plazo, qué hacer para mejorar la educación básica, la educación secundaria, las universidades. Y Perú está, de lo que yo entiendo y lo poco que conozco en el caso peruano, ha hecho mucho progreso en este aspecto. Pero otro es el problema del stock, los trabajadores que ya se encuentran ahí, que están trabajando, como decía hace un momento, muchos de ellos en actividades de baja productividad. ¿Cómo se hace para aumentar su capital humano? Y hay varias experiencias en términos de programas de formación que se podrían desarrollar en conjunto con el sector privado, ¿no?, y que tienen que adaptarse de acuerdo a las necesidades del sector o de la región y del individuo mismo. Pero eso me parece que es la parte clave para reducir justamente las brechas que existen entre los que tienen trabajos de buena calidad y los que están en trabajos de baja productividad. Ahora, ¿usted ve que vislumbra de repente un panorama mucho mejor para la economía regional en los próximos meses o de repente el próximo año? Le pregunto esto porque en el Perú hay un proyecto que se llama el Plan Nacional de Desarrollo Productivo, Diversificación Productiva. La idea es que pasemos de tener pocos ejes de impulso de la economía a identificar otros ejes de motores de la economía y cambiarnos a lo que ya es un proceso más elaborado, materia prima, valor agregado. Me parece que es el reto de todos los países de ingreso medio ahora, cómo diversificar la economía, cómo empezar a entrar en mercados que involucran la producción de bienes y servicios que no existen ahora en la estructura productiva de la economía. Ese reto no solamente del Perú, otros países en Latinoamérica, en general países de ingresos medios. Yo soy optimista con respecto a esto. Yo creo que si los gobiernos logran implementar políticas adecuadas a nivel macroeconómico, a nivel de clima de negocios, a nivel de inversión en capital humano, insisto con ese problema, se van a dar las condiciones y los incentivos para que esa diversificación tenga lugar. Ahora, tal vez que en algunos casos los gobiernos también tengan que tener una participación un poco más activa, identificando sectores donde hay mayores oportunidades y ver qué son las cosas que se pueden hacer para facilitar ahí inversiones, ¿no? Le propongo una pausa y regresamos y continuamos porque hay temas interesantes que todavía tenemos que tratar. Amigos, regresamos en breves instantes.
Lima no conozco mucho el resto. La comida peruana. Amigos, regresamos con nuestro programa Económica y bueno, hoy estamos con el señor David Robalino. Él es economista principal del Banco Mundial y le vamos a preguntar sobre un tema específicamente. Él ha llegado al Perú esta semana y está presentando un nuevo recurso online sobre economía laboral en este día, o sea, internacional, el marco del Día Internacional del Trabajo. Señor Robalino, ¿de qué se trata esta herramienta? Mire, este es un proyecto que ha sido desarrollado durante el último año por AISA. AISA es el Instituto del Trabajo, es un think tank que está basado en Bonn, en Alemania. Es una de las instituciones más prestigiosas en lo que se refiere a investigación sobre mercados de trabajo. Y este producto que llamamos el mundo del trabajo, The World of Labor en inglés, y lo pueden ver en el internet, está en aisa.org. Lo que está tratando de hacer es llenar el vacío que existe hoy entre la investigación y las personas responsables de diseñar e implementar políticas, sobre todo en el área del mercado de trabajo. ¿Y por qué tenemos este vacío? Hay dos partes, ¿no? Una, que la gente que está haciendo investigación, los académicos a nivel internacional, los académicos peruanos, por ejemplo, se dedican a tópicos a veces que no son los tópicos que deberían recibir prioridad. No existe esa comunicación de un lado. Y por otro lado, la investigación que se genera, muchas veces es investigación muy técnica, difícil de comprender, no llega a las personas que hacen política. Y este instrumento lo que trata de hacer es una base de datos en la que, por ejemplo, ahora tenemos ya como 80 notas, trata de reunir toda esa investigación, simplificarla, digerirla si usted quiere y ponerla al servicio de las personas responsables de diseñar políticas públicas. Ahora, ¿esta herramienta tiene algún costo o tiene que afiliarse a AISA? No. Usted, cualquier persona puede tener acceso a la información que está ahí. Por ejemplo, si alguien está interesado en saber cómo hago yo para reformar la política de salario mínimo, usted va allá y hay una par de notas que explican cuándo se debe utilizar el salario mínimo, cuál es la mejor manera de estimar el nivel del salario mínimo, cuestiones de implementación, etcétera. Y no solamente es para la política, para la gente que está a cargo de las políticas, me parece que también es un recurso muy importante para los periodistas, por ejemplo, para la prensa. ¿Qué quieren escribir? Exacto, porque quieren escribir sobre un tema como el salario mínimo, políticas de regulación del mercado de trabajo en general, y los recursos están ahí. Y no hay ningún costo, ¿no? Usted Ahora, ¿solo es una base de datos o hay de repente un respaldo con profesionales de AISA? El producto principal es la base de datos. Detrás, obviamente, usted tiene un grupo muy grande de académicos que se comprometen a escribir estas notas, ¿no? Son notas de política y básicamente son expertos en el área y invierten su propio tiempo. AISA no les paga por esto. Es importante anotar que AISA no remunera a las personas para que hagan esto. Estas personas se las invita a participar porque son expertos en el tema, como decía hace un momento, y ellos están encargados de producirlas. Hay también toda una infraestructura editorial para lograr tener la información requerida, organizarla bien, que la nota sea fácil de digerir, etcétera. Entonces tenemos todo una asociación también con Bloomsbury, una compañía que está en Inglaterra, que se encarga de toda la parte editorial. Ahora, ¿esto no es nuevo o recién se ve en el Perú? ¿Eso ya en el mundo ya se ha difundido? Mire, yo creo que gracias al Internet, ¿no? Hay más y más información que se puede acceder sobre diferentes temas, como usted sabe, incluido temas económicos. Lo que hacemos en este proyecto es esta función de curación de esa información, porque hay mucha que está allá, diferentes tipos de investigación, de buena o mala calidad, y simplificarla
digerirla, como decía hace un momento, que cualquier persona la puede utilizar. Eso es nuevo, sobre todo es nuevo en el área de lo que es políticas laborales. Es algo que no existía. ¿Y qué temas son los más solicitados, los que más se ven? Mire, la verdad es que un poco también las primeras notas que se han ido produciendo, las notas de política, están respondiendo a la demanda. Entonces, lo que usted ve ahí son los temas que se discuten ahora. Entonces, yo le doy ejemplos. Cómo diseñar un seguro de desempleo, qué hacer con el salario mínimo, cómo aumentar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, qué hacer con el empleo, con el desempleo juvenil. Son algunos de los tópicos o los que tenemos notas ahí. Asuntos de migración. ¿Y el Banco Mundial qué papel juega en este? Mire qué buena pregunta. Este es un proyecto de AISA. Yo trabajo para el Banco Mundial, como usted sabe, pero hay una asociación entre el Banco Mundial y AISA en el contexto de este proyecto, ¿no? Y yo también soy el codirector de un programa de empleo y trabajo en AISA. Pero es más bien una colaboración a nivel intelectual, ¿no? De movilizar recursos humanos para contribuir a alguna de las notas que están ahí. Claro. O sea, el banco apoya en la parte académica. Exactamente, es más bien un apoyo técnico al proyecto, ¿no? No hay ningún apoyo financiero. AISA financia esto de sus propios recursos. ¿Y ustedes, entre sus indicadores que ustedes tienen, han observado de repente que hay alguna respuesta positiva? O me refiero a que luego de haber utilizado estos recursos han tenido éxito en sus políticas. Mire, recién se ha lanzado el proyecto, la base de datos en mayo, ¿no? Hace 2 meses. Entonces aún no tenemos este tipo de indicadores o resultados, pero es algo que definitivamente AISA va a estar monitoreando, ¿no? ¿Cuál es el uso de toda esta información? ¿Cuál es el uso de estas notas? Y parte de esta entrevista, de esta discusión con usted, es parte de este programa de diseminación de la base de datos, ¿no? Que esperamos cada vez tenga más personas que la utilizan. Y bueno, en algún momento veremos si es que además están influyendo en cuanto al cambio en las políticas públicas, ¿no? Y hablando específicamente del tema de desarrollo, ¿qué es lo que ha notado que se está viendo a nivel regional, a nivel del mundo? ¿Cuál es el tema que más se está tocando? Yo creo que hay muchos temas, ¿ah? Para nosotros, para la comunidad internacional, pero sobre todo para el Banco Mundial, hay 2 temas que son fundamentales ahora, ¿no? El asunto de eliminar la pobreza extrema para el año 2030 y el otro, la agenda de asegurarse que el 40% más pobre tiene un crecimiento, el crecimiento del ingreso promedio del 40% más pobre es al menos tan alto como el del 60% más rico. Y esas 2 agendas, como usted sabe, están ligadas por definición al trabajo, porque el trabajo es la fuente más importante de ingresos de la mayoría de las personas. Entonces, todos estamos enfocados en esas 2 agendas ahora y hay muchas políticas que la influencian. Educación, política de salud, el mercado de trabajo, el clima de la inversión, urbanización, desarrollo rural. Entonces, yo no creo que hay un tema. Lo que es importante es que tenemos estos 2 objetivos y luego tenemos que ver cómo diferentes políticas públicas lo influencian. Perfecto, señor Rolino. ¿Podemos mencionar nuevamente la página donde podemos acceder a esta información? Sí, es wol.iza.org. Perfecto, amigos, esperemos que les sirva esta información y que cualquier cosa pues tenemos al Banco Mundial, a AISA, que nos pueden ayudar de repente a estos estudios y análisis y ver cómo la economía se puede visualizar en términos más simples. Gracias, amigos. Señor Rolino, muy amable. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Con ustedes será hasta la próxima semana, amigos, en Económica, en Andina Canal Online. Gracias.